Bueno, muchas gracias, Cristian, por la invitación. Muchas gracias a todos por estar. Y bueno, es un placer poder darles una charla sobre grupos cuánticos o sobre lo que estoy trabajando con grupos cuánticos. Pensé hacer una introducción al principio de definir las palabras que aparecen en el título. Dos cociclos y grupos cuánticos. Bueno, no voy a definir bien grupos cuánticos. Voy a dar la definición que voy a usar de los grupos cuánticos que voy a usar. Pero me voy a centrar primero en la introducción de a qué nos referimos por dos cociclos, porque probablemente escucharon muchas charlas de álgebra de Hopf donde aparecen cociclos, y son cociclos especiales, entonces les voy a decir de dónde vienen. Ahí se me fue. Ahí vuelve. Bueno, si no saben alguna definición o algo semejante, me preguntan, ¿está bien? Entonces voy a empezar recordando, para los que no tienen presente, o quizás no saben la definición, lo que es un álgebra de Hopf. Un álgebra de Hopf, porque, bueno, los grupos cuánticos son un tipo particular de álgebra de Hopf, así que los cociclos que voy a usar son cociclos de álgebra de Hopf. Un álgebra de Hopf es una álgebra asociativa unitaria que tiene una estructura de coálgebra compatible, ¿está bien? ¿Qué es una coálgebra? Bueno, es la noción dual de álgebra, cuando son las cosas de dimensión finita, son exactamente nociones duales. Quiere decir que tenemos en lugar de una multiplicación, una comultiplicación, y para la comultiplicación voy a usar la notación de Swidler, pero sin la suma, ¿está bien? Eso que está ahí, H1 tensor H2, es un elemento que vive en el producto tensorial H tensor H. Tengo que preguntar, ¿cómo haces estos rectangulitos? Ah, la primera pregunta de la charla. Eh, tengo un programa en la tablet que se llama PDF Expert. Ah, ok. Y la presentación, además de poder escribir esas cosas, hay una cosa que se llama foco. Ah, ok. Voy a tener Eso que me buscar. encanta. Me encanta usarlo, porque está bueno. Bueno, no solamente, o sea, uno puede estudiar coálgebras por separado y álgebras por separado. Las coálgebras se estudian mucho en computación, tienen, por alguna razón extraña, son muy útiles. Nosotros vamos a pedir que ambas estructuras sean compatibles. Entonces, cuando uno pide que ambas estructuras son compatibles, uno tiene una biálgebra. Y pedir que sean compatibles es pedir que los morfismos que definen la estructura de coálgebra sean morfismos de álgebras, o de forma equivalente que los morfismos que definen la estructura de álgebra sean morfismos de coálgebras. Además, eh, para que sea existen muchas biálgebras, pero no todas las biálgebras son álgebra de Hopf. Para que sea una álgebra de Hopf necesitamos un morfismo más, que es una transformación lineal que cumple esta ecuación extraña, que está acá abajo. Esta ecuación extraña se traduce diciendo que esa transformación lineal es una inversa de la identidad con respecto al producto de convolución. ¿Está bien? Esto lo voy a usar más adelante. ¿Qué quiere decir eso? Voy a escribir. Si uno tiene en general, si tengo una coálgebra y una álgebra, entonces los morfismos que van de C en A son, otra vez se me fue, no sé por qué se va, son una K álgebra con el producto, así, voy a usar la notación de la comultiplicación que hice arriba, F por G de un elemento C de la coálgebra es F de C de 1 por G de C de 2. ¿Está bien? Estos son sumas de elementos que vienen en el tensor, pero uso esta notación de tipo Swidler
que me ayuda a entender, a resolver mejor las cosas y más corto, de forma más corta. Bien, los ejemplos clásicos, o los triviales, lo cambié, le puse clásicos, no triviales, pero no sé qué pasó, que no se me actualizó. Igual era ínfimo esto. Son las álgebras de grupo, las álgebras universales, las álgebras de Lie, y las álgebras de funciones sobre un grupo algebraico. ¿Está bien? Son nociones, son ejemplos clásicos, entonces toda la teoría clásica se puede traducir en teorías de álgebra de Hopf. Bueno, uno de los aspectos que se trató de generalizar partiendo de estas teorías, la teoría clásica de grupos y la teoría de álgebra de Lie, es la cohomología, la teoría de cohomología. Reinterpretando cuál es la función de la comultiplicación, porque cuando estas teorías tienen buena teoría de cohomología, es porque hay una buena comultiplicación atrás, ¿está bien? Voy a decir cuál es la comultiplicación para el álgebra de grupo, que para cualquier grupo la comultiplicación está dada así, y para un elemento de una álgebra de Lie cualquiera, lo voy a escribir abajo, es de esta forma. Quiere decir que los elementos del grupo uno los piensa como algo que tiene que ver con morfismo de álgebras, y los elementos de una álgebra de Lie los piensa como tengan que ver algo como derivaciones. Bueno, la primera idea bueno, lo que sucede, vuelvo atrás, es que si uno cambia de orden los dos elementos del tensor, no cambia la fórmula. Bueno, en ese caso, cuando pasa eso, decimos que la estructura de coálgebra es co-conmutativa. Entonces, en los primeros dos ejemplos, son ejemplos co-conmutativos. Bueno, entonces, se intentó hacer una teoría de cohomología de álgebras de Hopf, generalizando la teoría de cohomología de álgebras de Lie y álgebras de grupos, y esa funciona bien para las álgebras de Hopf que son conmutativas. O sea, las que le funcionan, lo que le dije de cambiar de orden los tensorandos. No sirve, bueno, hay una definición que voy a introducir para álgebras de Hopf generales, pero uno pierde un montón de propiedades y entonces se atasca. El siguiente paso que quisieron para resolver este tipo de problemas lo hizo Schauenburg recién en el 2002, o sea, la cohomología de álgebra de Hopf la introdujo Siedler en los 60, y en el 2002 recién Schauenburg definió la cohomología, la lazy cohomology, no sé cómo traducirlo eso en castellano, la cohomología vaga, holgazana, no sé. Que sirve para álgebras de Hopf que no son necesariamente co-conmutativas y que coincide cuando son co-conmutativas. Entonces la gente empezó a calcular algunos ejemplos de lazy cohomology para algunos ejemplos específicos de álgebra de Hopf, pero no son muchos. ¿Saben? Hay papers de Villon, de Julien Villon y Giovanna Carnovale, o de Guillot y Cassel, pero mucho no hay. Así que por ahí es un tema interesante para tratar de estudiar, pero no se conoce mucho. A ver qué me escriben. Si H es co-cuasi triangular, ¿hay alguna particularidad? No. Lo que sucede es que, bueno, lo voy a decir más adelante. En principio no. No te ayuda a que sea co-cuasi triangular. O sea, es difícil de calcular esto. Nosotros lo que voy a seguir ahora, porque son los cociclos que voy a usar, voy a seguir la definición dada por Doi Takeuchi, pero al estilo de Majid, como está muy bien escrita en el libro de él, en el libro de grupos cuánticos. ¿Por qué? Porque toda esta teoría de cohomología se explota muy bien para grupos cuánticos y álgebra de Hopf cuasi triangulares. Y ahora voy a decir por qué, en un ratito. Bueno, entonces vamos a dar la definición de esta cohomología que supuestamente no, esta generaliza la cohomología de grupos y de álgebra de Lie. Vamos a decir que tengo una n cocadena en una biálgebra o una álgebra de Hopf. Si tengo un funcional, ¿está bien? Que es inversible con respecto a la convolución,
la convolución que dije antes, que definí antes, es simplemente un morfismo lineal. Y voy a decir que es normalizada si cada vez que le pongo un 1 en alguna de las variables, eso me da la counidad. ¿Está bien? La unidad, eso no lo dije. La unidad en el álgebra de convolución es dar epsilon. ¿Está bien? Cae en el cuerpo. O sea, epsilon, la counidad es un morfismo que va de h en el cuerpo y en h tensor n aplico n veces el epsilon, entonces eso me da la unidad en el morfismo, en el álgebra de endomorfismo. Bien, el coborde, voy a decir que tengo un coborde asociado a esa cocadena con la siguiente fórmula, que es como si fuera un diferencial. ¿Está bien? Pero esta fórmula está pensada en el álgebra de convolución. ¿Está bien? Voy a escribir un ejemplo cortito, chiquito, para que se entienda cuál es la definición. Supongamos que tenemos, vamos a hacerlo bien concreto. Vamos a tomar n igual a 1. ¿Está bien? Entonces, calculo el coborde en sigma de parcial sigma. Es una 2 cocadena, así que lo evalúo en dos cosas. Y vamos a ponerle A y B, porque es lo que tengo A y B. Entonces, según la fórmula, este señor esto es sigma, primero pongo los que son pares, sigma M0, convolución, sigma compuesto con M2, convolución, sigma a la menos 1, compuesto con M1. Todo de X tensor I. XI, bueno, X tensor I, ¿cómo le pongo? X tensor I. Bueno, entonces, la definición es, la convención es que sigma compuesto con M0 es epsilon tensor sigma, así que voy a borrar acá y voy a poner epsilon tensor sigma, y sigma compuesto con M2, en ese caso también cambia la fórmula, esto es sigma tensor epsilon. Bueno, esa fórmula, entonces, usando lo que escribí antes del producto de convolución, esto es epsilon de x, voy a escribir, no x, lo que voy a llamar a, y ahí también escribí xy, ahí lo corrijo. Epsilon de A1, vamos a corregir esto que puse xy, tengo en la cabeza xy en vez de AB. Esto es AB. Entonces me quedaría epsilon de A1, o sea, evalúo las primeras funciones en la primera parte de la comultiplicación de A tensor B, que me da A1, B1. Después tengo que poner sigma de A2, epsilon de B2. Y ahora en la tercera copia, usando la comultiplicación de sigma a la menos 1, y como multiplico, me queda A3, B3. Bueno, cada vez que aparece un epsilon dando vueltas por ahí, se me va usando las axiomas de álgebra de Hopf y de coálgebra. Entonces, este se me junta con el B1 y el A se me junta con el A y todo se me traduce en la fórmula esta. ¿Está bien? Me queda esa fórmula extraña. Entonces, para todo A y B. Entonces, vamos a decir que tengo un cociclo si el coborde es igual a 1. ¿Está bien? O sea, el coborde es igual a 1. ¿Qué quiere decir? Que es la función identidad. Es la identidad del álgebra. En particular, si hago pongo lo mismo de antes, el coborde es la identidad, que es aplicar 2 veces epsilon, lo que en el ejemplo anterior, y me queda esta igualdad. ¿Está bien? Y esta igualdad se traduce usando la maquinaria de álgebra de Hopf en esto. Y esto me dice que los 1 coborde, entonces, son morfismos de álgebra.
¿Vale? Entonces, tenemos interpretación de los uno cobordes, son morfismos de álgebra. Vale que si es como, uno puede probar, esto si es co-conmutativa, el álgebra de Hopf, el diferencial al cuadrado me da la identidad. Entonces, existen los grupos de cohomología y se portan bien. Entonces, esto es lo que pasa en la teoría de grupos y en la teoría de álgebra de Lie. Pero, si no es co-conmutativa, se pudre todo, porque ese HN deja de ser un grupo. O sea, lo podemos considerar como conjunto de cosas, como conjunto de elementos con una cierta propiedad, pero no como grupo. Entonces, componer, hacer multiplicación o alguna una operación así no anda. Hay que restringirse, es de ahí donde viene la idea del lazy cohomology, pero en general anda mal. Tienen que tener muy buenas propiedades los cociclos para que pueda uno hacer operaciones. Por eso son difíciles de calcular todas estas cosas, porque no tienen estructura. Bueno, entonces, reparafraseando, voy a decir entonces que es un dos cociclo, o sea, el dos cociclo definiante, pero acá lo voy a hacer bien explícito porque es lo que voy a usar. Va a ser una función del H tensor H en K, que es inversible con respecto a la convolución, que es normalizado, o sea que cuando pongo un 1 en cualquier coordenada me da la counidad, y satisface la condición de cociclo. ¿Está bien? Esa está traducida usando todas las herramientas que usé antes. Bien. ¿Cuál es lo bueno de tener un cociclo? Para cualquier álgebra de Hopf general, si yo tengo dos cociclos, como uno está acostumbrado a que esto suceda, uno puede deformar la multiplicación del álgebra de Hopf y obtiene una nueva multiplicación, que en general la denotamos así, y proviene de como hacer una especie de conjugación de este tipo. Esto produce que, si yo cambio la multiplicación así, se porta bien con la comultiplicación, y entonces lo que obtengo es un álgebra de Hopf también. Si supuestamente, uno puede decir, ¿y por qué hacer de los dos lados? Si uno hace de un lado solo, o sea, miramos eso solo, el objeto que tengo no es un álgebra de Hopf, tiene estructura de álgebra, pero no de coálgebra, es una comódulo álgebra. Bueno, no es de todo inútil esto, da mucha información si uno deforma de un solo lado. De hecho, se puede ver que dan todas las extensiones de Hopf-Galois. Es una teoría de extensión de Galois para el álgebra de Hopf. Y si uno deforma de un lado solo, tiene objetos de Hopf-Galois sobre el álgebra de Hopf. Así que la teoría de cociclos es muy rica, no solo para dar deformaciones de álgebra de Hopf, sino para dar objetos Hopf-Galois que tienen que ver con deformaciones infinitesimales del álgebra de Hopf, y lo que la gente del área la llama lifting. Lo bueno de esto es que como uno cambia solo la álgebra y no la coálgebra, las categorías de comódulos de H y de H sigma son equivalentes tensorialmente. O sea, son equivalentes como categorías porque no cambia la estructura de álgebra, de coálgebra. Pero cambia la estructura tensorial. ¿Está bien? El tensor cambia, pero de una forma buena. De hecho, se puede probar que, bueno, bajo buenas condiciones de presión y temperatura, digamos, cuerpo algebraicamente cerrado, H dimensión finita, si dos categorías de comódulos sobre una álgebra de Hopf son tensorialmente equivalentes, entonces las álgebras de Hopf tienen que ser una deformación de la otra por un cociclo. Así que es bueno tener cociclos y saber manejarlos. El problema es que no podemos calcularlo. Una pregunta, Gastón. Sí, Francisco. Sí, ¿qué tal? Pese a todas estas buenas propiedades, me imagino que esto, bueno, no es un ext ni un tor, porque cae no en grupos abelianos, sino en otro lado, en general. Pero, pero ¿es algo parecido a un ext o un tor, digamos? No tengo idea, creo que no. Ok. Creo que no. No vi nada escrito nunca, sí. En los lazy cohomology sí aparecen. Aparecen unos funtores raros, opt-ext, pero no, eso sí puede ser parecido, pero así en general no. Hay que pedir algo más. Ok, gracias.
Hay unos ejemplos que calculó un alumno de Agustín García para unos ejemplos bien concretos. Calcularon cociclos, algunos cociclos, y dan una cosa terrible. O sea, se conocen pocos ejemplos para manipular. Perdón, Bueno, Gastón, una pregunta. Vos dijiste sí, que Pablo. si dos álgebras de Hopf tienen categorías de representaciones em, equivalentes, entonces De de comódulos, correpresentación de sí. comódulos. Entonces, bien dados. Porque hay una... Si vos tenés dos álgebras graduadas que tienen categorías de módulos equivalentes, eso está controlado no por algo que es dos cociclos, sino por una cosa que se llama un sum twist, que tiene una definición muy parecida a esta y creo que hasta se extiende a álgebras de Hopf. Sí, ahí viene. Ok, y en particular se sabe que los sum twists no son la teoría de cohomología de nada. O sea, no Ah, no son un H2. Entonces, si tienen esa propiedad, no sería extraño que esto tampoco lo fuera. claro. Son un H2 de esto, lo que acabo de definir yo. Claro, sí. O sea, son el H2 de algún complejo quizás, pero no son los funtores derivados de nada, porque Eso, sí. Sí, bueno, correcto. son los funtores derivados. Bueno. Sí, o sea, en términos generales, así hablando un poco medio por arriba, a lo intratable, digamos que los unos cociclos me dan morfismo de álgebras. Los dos cociclos me dicen cómo deformar la multiplicación manteniendo la asociatividad, y los tres cociclos me dicen cómo deformar multiplicación cambiando la asociatividad. Entonces, y eso es lo que se usan para construir cuasi álgebras de Hopf y ese tipo de estructuras. También, los tres cociclos me sirven para deformar la asociatividad de las cosas. Bien, entonces justo me dio el pie Pablo, es lo que venía. Uno en álgebra de Hopf, cuando considera cosas de dimensión finita, la buena propiedad que tiene las álgebras de Hopf es que cuando uno toma los objetos duales, también son álgebras de Hopf. Y bueno, y si uno mira, suponiendo que es dimensión finita, o esto también se extiende cuando tengo una buena dualidad, o sea, el dual, si es un objeto infinito, el dual no es un álgebra de Hopf, pero existe un objeto suficientemente bueno adentro del dual que es un álgebra de Hopf. Bueno, si uno mira la traspuesta de sigma de una cocadena, va en la dirección opuesta, y entonces se hace sigma de 1, esto me da un objeto en H estrella tensor n. ¿Está bien? Entonces, en lugar de mirar morfismos, ahora vamos a mirar objetos, y vamos a proceder a dualizar todo lo que tenía antes. Si antes miraba la multiplicación, ahora voy a mirar la comultiplicación para producir los cobordes. Entonces hago lo mismo, en vez de mirar la multiplicación cuando multiplico dos cosas en el tensor i más 1, ahora lo que hago es, en el tensor i comultiplico, o sea, agrego una copia más de h y se me van agrandando. ¿Está bien? Entonces, haciendo la noción dual, es simplemente traducir dualmente lo que hicimos antes, y acá lo corregí, pero esta es la versión vieja. Estas dos cosas tienen que estar al revés. Donde dice coborde, tiene que decir cocadena, y donde dice cocadena, decir coborde. No sé por qué hice esto. Así que piensen que está al revés el nombre esto. Una cocadena es simplemente un elemento inversible, f de hn. Estaba pensando inversible, volví a decir inversible porque en Córdoba yo decía invertible. Pero acá se dice inversible, no sé. Se volvía a decir inversible. Y vamos a decir, un coborde es la imagen de f por este morfismo, que es el morfismo dual del anterior. Esto me da un objeto en H tensor n más 1. ¿Vale? N más 1 copias de, de los tensores de H. Bien, y vamos a decir que es un cociclo si la diferencial de f me da 1. Y análogamente el conciclo es counitario o normalizado, también se puede decir, si cada vez que evalúo la counidad en algún tensor, acá me falta un tensor,
me da 1 el resultado. Bueno, vamos a hacer algún ejemplo concreto para ver qué significa esto. Si tomo un f en h inversible, ¿no? Y le calculo la diferencial, siguiendo la fórmula me da esto. Bueno, es un 1 cociclo si esto da 1. Y si eso es 1, lo que hago es paso del otro lado multiplicando el coproducto, y es la definición de lo que es un elemento de tipo grupo, que es justamente la noción dual de un morfismo de álgebra, así que totalmente correcto la noción. Bueno, según Drinfeld, a esto lo llamamos twist, como decía Pablo. Hay gente, me acabo de pelear con el referee con esto, porque tenía razón que son, también la gente lo llama dos cociclos, esto porque vienen de esta definición. Pero como en la teoría de Fredhoff y grupos cuánticos trabajamos con duales todo el tiempo, si uno dice cociclo a seca no sabe cuál está hablando, si el cociclo o de estos. Así que a esto lo voy a llamar twist y a los otros lo voy a llamar cociclos. Twist en honor a Drinfeld, que introdujo estos elementos para deformar grupos cuánticos. ¿Por qué? Porque encontró la forma de deformar la estructura comultiplicativa del álgebra de Hopf. Bueno, le digo así que estos ejemplos sirven para dimensión infinita. Partí de la idea de dimensión finita, pero sirven para dimensión infinita, que fue lo que hizo Drinfeld. Él lo que hizo es, usó este twist acá para deformar la estructura comultiplicativa de los grupos cuánticos y así obtener una categoría de representaciones que se porte igual de bien que la teoría de representaciones del grupo cuántico donde salía. Entonces, en general vale, si, bueno, en buenas condiciones de presión y temperatura, si dos categorías de módulos sobre el álgebra de Hopf son equivalentes de manera tensorial, entonces las álgebras de Hopf son una twist de la otra. Esto se usa mucho para clasificar también categorías tensoriales, con los trabajos de Shelaki y Ettinghoff. Bueno, entonces siguiendo a Drinfeld, voy a decir, un twist es un 2 cociclo normalizado, o sea, es un elemento inversible. Eso de la equivalencia, Gastón, es cuando la equivalencia preserva los subespacios, ¿no? ¿Qué quiere decir preservar Cuando hay un funtor fibra o una cosa así. Sí. Pero cuando digo Sí, que equivalencia tensorial, me parece que incluye. ¿Quién qué? Pero que el tensor es tensor sobre el cuerpo. Sí, el tensor es tensor sobre el cuerpo. Sí, sí, eso. Okay. Sí, dos categorías de módulos sobre álgebra de Hopf, estoy diciendo. Esas hipótesis. Quizás vale más general, pero yo estoy diciendo que estoy seguro que vale eso. Sí, se obtiene un montón de... O sea, cuando uno... Ahora estamos tratando hace mucho tiempo de clasificar las álgebras de Hopf. Entonces, ahora la gente que hace álgebras de Hopf semisimples, como Ettinghoff y toda la gente es Ostrich, Nishik, clasifican salvo twist, porque están mirando las categorías de representaciones. Entonces, como las categorías de representación son salvo equivalencia tensorial, las álgebras de Hopf me quedan salvo twist. El problema es después hallar los twists. Se conocen también, como dije antes, pocos ejemplos de cociclo, se conocen pocos ejemplos de twist. Yo voy a usar uno en particular que introdujo Reshettigin. Bueno, como antes, si uno tiene un twist, tiene una estructura de álgebra Hopf nueva, donde cambia la estructura de coálgebra y no la de álgebra. O sea, cambia el coproducto haciendo la operación adjunta, o sea, multiplicando por f de un lado y f al menos 1 del otro lado, o sea, haciendo la adjunta con este elemento f, me da una nueva comultiplicación que también es coasociativa y counitaria, y me cambia el antípoda de esta forma. Entonces, en resumen, dado un cociclo, me puedo construir nuevos ejemplos de álgebra de Hopf deformando el producto. Dado un twist, me puedo conseguir nuevos ejemplos de álgebra de Hopf deformando el coproducto. ¿Está bien? Y esto tuvo sus orígenes en la teoría de grupos cuánticos, porque uno en física
uno quiere ver, bueno, salieron el problema de encontrar representaciones de este tipo de cosas, y la idea era encontrar más ejemplos que mostraran otro tipo de situaciones, entonces empezaron a deformar los ejemplos conocidos. Así que lo que voy a hablar yo es qué tan diferentes son los ejemplos obtenidos en deformar un objeto conocido como un grupo cuántico en una variable, en un parámetro, por twist o por cociclos. Porque esos son los famosos grupos cuánticos multiparamétricos. ¿Está bien? La gente habla de grupos cuánticos multiparamétricos, es porque hay muchos parámetros dando vueltas. Bueno, el objetivo nuestro es entender si hay muchos de estos, cómo son, porque los queremos usar para otras cosas. Entonces, tenemos que entenderlos bien. Bueno, entonces, ahora voy a introducir los grupos cuánticos que miramos con Fabio. Así que tengo que introducir el bagaje que uso de álgebras de Lie. Perdón por esto si alguno no es especialista. Si no sabe de algo, me lo pregunta, salvo que tenga que decir un teoremón, va a ser fácil decir. Bueno, vamos a suponer que el cuerpo tiene característica 0, y voy a tomar G, una álgebra de Lie simple y compleja, o sea, de rango n, o sea, tengo un diagrama de Dynkin asociado, y tengo una matriz de Cartan asociada a G, que es simetrizable, o sea, la matriz de Cartan no es simétrica, pero existe una matriz diagonal que cuando la multiplico por A me da simétrica, y van a aparecer algunos de I dando vueltas. Los de I son los elementos de la diagonal de la matriz D. ¿Está bien? Y para hacer más corta la notación, voy a llamar I al conjunto de índices 1n. Esto, cuando aparezcan una matriz de multiparámetros, Q y J, voy a decir que satisfacen la condición de Cartan si se cumple esta condición extraña. ¿Está bien? Donde en el exponente aparece la matriz de Cartan simetrizada. Bueno, esto lo había cambiado, me quedó acá. Así que en algún momento voy a volver a esto que está acá. Entonces, como dije antes, lo que queremos hacer es entender las versiones multiparamétricas de el álgebra envolvente de una álgebra de Lie cuantizada. Ahora voy a decir quién es y hacia dónde voy. Hecho casi todos los ejemplos que aparecen en la literatura, digo casi todos porque parece me perdí alguno, pero todos los que encontré son deformaciones por twist o por dos cociclos del grupo cuántico en un parámetro. Hay uno de Takeuchi dando vueltas por ahí que parece que no es, pero no estoy seguro, creo que sí es. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La pregunta es, bueno, si hay todas las versiones multiparamétricas son de esta forma, ¿cuál es la diferencia entre las dos deformaciones? Bueno, pudimos probar que para estos casos de grupos cuánticos dan el mismo objeto, son isomorfos. Cambiando un poco el objeto, haciéndolo un poquito más grande, agregándole algo, me dan el mismo objeto. O sea, existe una sola forma de hacer multiparámetros los grupos cuánticos, y vos podés elegir cuál. O deformás el coproducto o deformás la multiplicación. ¿Está bien? Y dimos un mapa de cómo ir de una deformación a otra. Bien explícito. Me das una deformación, consigo la otra, ida y vuelta. Así que en el fondo, los grupos cuánticos multiparamétricos son, salvo cohomología, esta cohomología rara, son deformaciones de un parámetro de un álgebra de Lie. De álgebra envolvente a un álgebra de Lie simple. O sea, las categorías de comódulos son todos de algún UQ no multi. Sí. Exacto. Extraño. ¿Eso no se deduce de la unicidad de la deformación? ¿Qué querés decir con unicidad de deformación? Creo, si mal me acuerdo, en el libro de Cassel prueban que UQ es la única deformación, a menos de equivalencia de deformaciones. O sea, lo hace para UH, creo. Deformación de formar la estructura de álgebra. Claro, viste, cuando en algún momento hace la cuenta con agarra un cosiclo, o sea, usa los lemas de Whitehead y demás. Sí, eso lo voy a decir.
La cuestión es que acá cuando deformas por twist no sabes qué pasa. Eso no se sabía. Ah, ok. Cuando deformo la estructura de coálgebra, de UH, Mm. el primer problema es encontrar la versión polinómica, eso es lo que voy a decir, y después no queda claro que es por qué tiene que dar el mismo objeto. Ah, perdón que te pregunte de vuelta. Acá vos tenés la lista de los UQ multiparamétricos, que son los que ya venían viejos y conocidos, si se quiere, ¿no? Sí. Ahora, no están después, o sea, podrían estar en la lista, o sea, podría faltar en esta lista las deformaciones que vienen de las deformaciones del álgebra de Lie, que no son estas eh, con el parámetro discreto vacío. No sé si me entendés lo que quiero decir con eso. No. Quizás te estás refiriendo a lo que llaman dynamical twist, o de ese tipo de cosas. Esas no las miramos todavía. Pero bueno, por ahí te pregunto más tarde. Bueno, no, de esa no miré todavía. Bueno, sigo. Entonces, voy a definir ahora el álgebra envolvente cuantizada que definió Drinfeld. Y es una deformación del álgebra envolvente en el álgebra de Lie, donde se introduce la deformación mirando la estructura de biálgebra de Lie. ¿Está bien? Lo que uno cambia es la estructura de biálgebra y no la estructura de álgebra porque es rígida. Entonces, como álgebra es isomorfo al álgebra envolvente, pero no como biálgebra de Lie. Y donde se ve esto, donde afecta esto, por tener la estructura de la álgebra de Hopf, es en esta ecuación, porque las otras son la misma que la álgebra de Lie, ahí cambia. Porque uno está deformando el cocorchete de ese elemento, de los elementos esos. Ahora se van a ver que Un detalle que a mí me confundió un montón de veces. sí, No es exactamente que es isomorfa al álgebra, ¿verdad? Es isomorfa al álgebra extendida con unas cuantas variables formales, que sí, son las que después usas para la sí, formación. De hecho, una que es H. sí, sí. Sí. Ok. Eso está bien escrito en el libro de Chari Presley. Sí, 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 sí. Claro, Ok. es el álgebra envolvente de la extensión de G a las series. Eso, sí, con coeficientes en las Claro, series formales. O claro. sea, hablando mal y pronto, es U de G H. Claro. Porque hacer Claro. series y extender conmutan, digamos. Ah, digo, hacer Sí, U y series conmutan. sí, por Fubini. Claro. Bueno, estas que aparecen acá son las relaciones cuánticas de ser. O sea, cuando diga las relaciones cuánticas de ser, van a ser estas que están acá. Claro, lo que yo decía es que Castle prueba, o Castle o alguien, Ettingos por ahí, que este álgebra sí es isomorfa a U de G, sin la H. Perdón, con la H, pero sin deformar la estructura. Claro, sí, sí. No sé quién lo hizo. Que tengo que Eso mirar está bien. contado en el libro de Castle. Sí, pero está bien escrito, creo que lo hacen bien en Cherry Presley y dicen la referencia, pero no me Acá. acuerdo. ¿No? Está bien, muy bien ese libro de Cherry Presley. Le digo Cherry porque el nombre no me sale. Bueno, UH es una álgebra de Hopf topológica. ¿Por qué topológica? Porque estoy trabajando con series formales, entonces tengo que extender el tensor. Y el coproducto es así, ¿está bien? Entonces, ahí pregunta. El título del de Cherry Presley, A Guide to Quantum Groups, creo. Pablo tiene el Ahí nombre, está, ahí Pablo tiró. tiene el nombre en el clipboard de la computadora. Sí, ahí lee bárbaro. Ese, justo. Lo Bueno, acababa de abrir para mirar la referencia. muy bien, gracias Pablo. Bueno, estaba con que el coproducto tiene esta pinta y lo que nos incomoda a nosotros, por lo menos a mí que soy algebrista, es no quiero trabajar con completaciones topológicas, así que lo que miramos
es la versión de Jimbo. Jimbo mira una versión polinomial del álgebra envolvente, que es simplemente tomar la menor álgebra con coeficientes donde se realiza la comultiplicación. ¿Vuelvo para atrás? O sea, lo que molesta acá la comultiplicación son estos señores que están acá. Ese que está ahí, aquí se pone foco y me salió escrito, ese, y que me aparece en todos lados es uno el inverso del otro. Entonces lo que hacemos es, bueno, considero la álgebra generada por el H, por H no. En lugar de tomar H, tomo esos elementos, los E y los F. Bueno, mirando esos elementos, miro la subálgebra y me queda efectivamente una subálgebra que es cerrada por la comultiplicación y con coeficientes ahora en el anillo de funciones sobre K. Así que esta es la versión que se conoce por ahí dando vueltas, la versión algebraica del grupo cuántico. Y está generada, las relaciones se pueden verificar haciendo las cuentas a mano que valen estas ecuaciones. Muy bien. Entonces, esta es la versión un parámetro y fíjense que aparece el Q elevado al elemento de la matriz de Cartan, acá en la relación de conmutatividad. Entonces, ¿qué es una versión multiparamétrica de esto? Bueno, la primera versión fácil es reemplazar ese Q que aparece ahí, a la A y J, por un multiparámetro cualquiera, Q y J. Bueno, eso se le ocurrió a varias personas. Entre ellos, los primeros fueron Okado Yamane, y Rosso también después trabajó. Quería recordarles, bueno, en la nota es que si reemplazo el álgebra de Hopf por, miro el álgebra de Hopf generada por estos elementos, la comultiplicación tiene esta pinta, ¿está bien? Que es la misma de antes, pero reemplacé los KI por donde los elementos estos los reemplacé, las exponenciales los reemplacé por esos elementos. Lo curioso es que estos elementos son de tipo grupo ahora. ¿Está? Porque en el fondo eran exponenciales de elementos que eran derivaciones, y bueno, si una exponencia a cosas que son derivaciones le da elementos de tipo grupo. Bueno, la hipótesis que uno dice, bueno, reemplazo esos Q a las A y J por matriz de parámetro cualquiera, y lo que le tenemos que pedir es que satisfagan la condición de Cartan para que el álgebra no tenga un crecimiento desaforado, digamos. Si pedimos la condición de que sean de tipo Cartan, me queda que el álgebra que encontramos es de dimensión de Gelfand-Kirillov finita. Bueno, entonces, como dije antes, tomamos la versión multiparámetro simplemente dejando libre los parámetros que aparecen ahí. Bueno, para esta versión sucede lo que sucede en general. Siempre conviene mirar el objeto con el toro doble. O sea, tengo dos copias de los elementos K. A una las llamo los K y a otra las llamo los L. Eso proviene de mirar cosas dobles. Bueno, entonces, Okado y Yamane definieron esto, después fue utilizado por Hupe y Rosso. Y la estructura de coálgebra no cambia, así que es la misma. ¿Está bien? Y acá agrego los elementos L, que son los mismos que los K, ¿no? Que cumplen unas relaciones parecidas a conmutatividad. Observaciones. Con esta definición se obtienen todas las anteriores. O sea, se obtienen todas las versiones multiparamétricas de cambiar esos parámetros. O sea que anda bien. Y se obtiene la forma uniparamétrica tomando un cociente. O sea, si tomo el multiparámetro que vimos en la versión uniparamétrica, este multiparámetro que aparecía, la versión uniparamétrica es un cociente de esta versión multiparamétrica, pegando los toros de forma inteligente. Así que, bueno, ¿qué? Acá, Gastón, yo acá lo que te decía, la cantidad de parámetros que tenés es, grosso modo, son todos los con Q y J libre, con I menor o igual que J, o con I menor que J, ¿no? Y menor o igual a J, sí. Porque cuando deformás la biálgebra de Lie, Drinfeld hace una lista, dice, si tenés un parámetro discreto con unas cosas en el diagrama de Dynkin,
y después en el álgebra de Cartan tenés unos parámetros continuos que tienen unas restricciones según el parámetro discreto que diste en el diagrama de Dynkin. Si el parámetro discreto no está, es vacío, tenés todos los parámetros continuos, es todo el lambda 2 de H. Entonces me daría la impresión que este correspondería a esa versión, porque tenés Sí, un montón de parámetros, ¿no? Y sí, las la deformación, están la hechas de deforma, manera concreta las deformaciones de las otras, de los parámetros discretos que aparezcan de verdad. no sé. Eso lo hizo unos trabajos con algunos ejemplos Chris Negrón. ¿Y las describió explícitamente alguna? No, están hechos para grupos cuánticos pequeños y no está todo escrito. Hay que mirar bien ese trabajo, que no está totalmente escrito. Estas, es verdad, se corresponden a las cosas que están en el gamma 2 de G. Pero esto que está acá, si vos pones Q y J cualquier cosa, ¿no te da cualquier cosa? ¿No tiene que haber Eh, alguna simetría con, por ejemplo, que se lleve bien sí, con las raíces que son conjugadas y cosas así? sí. Aparecen relaciones que aparecen en la matriz de Cartan, que es indescomponible. Por ejemplo, Claro, todos los Q y I son potencias de 1. claro, eso. Claro. Sí, aparecen esas cosas. Porque si No, no pero, te digo, Si genera tenés, pero a nivel infinitesimal es como, bueno, no, digamos, ¿no? Si lo querés ver como el espacio tangente de estos, la dimensión del espacio tangente, ahí que a una potencia de 1 que sea 1 es lo mismo, ¿no? ¿Me explico? Va. pero O si sea, elegís los parámetros al azar, debe colapsar el álgebra. no sé si colapsa, pero no es inmanejable, sí. Pero no te debe dar con el tamaño que querés, por ejemplo, por lo menos. Exactamente, sí, no te da con el tamaño que querés. Por eso le pido que sean de tipo Cartan las Ah, cosas. Sí, no te da lo que vos querés. Bueno, sigo. Porque lo que está diciendo vos, Marco, tiene que ver con la estructura de coálgebra de Lie que aparece con los twists. Y ahora se va a ver. Bueno, problema saldado es también lo que estaba diciendo Mariano, es que estas deformaciones multiparamétricas se conocen todas, son todas deformaciones por cociclos la de un parámetro. ¿Está bien? Y lo curioso acá, bueno, no sé, lo curioso es que no es que es una prueba inmanejable, sino que en todas las pruebas el sigma es explícito. O sea, me das el multiparámetro, ya te consigo el sigma explícito. En Jupe y Rosso no lo dan muy bien, pero se puede dar. Uno se sienta, lo escribe y da. Así que las versiones multiparamétricas, en este fondo, de este tipo de definiciones, son deformaciones por cociclo de un parámetro. Así que bueno, ok. Las que provienen de deformaciones multiparamétricas no son son manejables así. Toda la teoría. O sea, ¿por qué vale esto? Porque uno conoce bien la teoría de álgebras de Lie. Entonces sabe que la teoría esa se extrapola a las álgebras universales de álgebras de Lie y que cuando el Q, por ejemplo, es genérico, la teoría de representaciones es la misma. Entonces, si uno tiene esta información, conoce casi toda la teoría de representaciones, pesos máximos y ese tipo de cosas para las versiones multiparamétricas, porque al usar el cociclo traslada un montón de estructuras. Eso es la moraleja. ¿Está bien? Bueno, el GD que aparece ahí, además de la definición formal que di yo, el GDD subyacente como objeto clásico es el doble de Manning. Eso se puede ver usando el límite semiclásico. No le voy a dar la idea, ni la prueba ni la idea. Eso se puede ver. Bueno, entonces nos propusimos con Fabio, ya que esto se conoce bien y como es, vamos a mirar las deformaciones por twist. Primer problema, las deformaciones por twist se conocen para la álgebra formal, están definidas para la álgebra formal. Y los primeros que introdujeron esos twists extraños fue Reshettigin,
que encontró este twist, que son exponenciales de elementos que viven en el toro. El toro digo los que están en los H, ¿está bien? Que es este tipo, ¿está bien? Son algunos twists. Un ejemplo de twist es este, con solamente parte toral. Y se prueba a mano, se puede probar fácil, que es un twist. O sea, con la definición que di antes de twist. Son dos Es ciclos. como la deformación de Moyal de la mecánica cuántica, ¿no? Sí, creo que de ahí sale. Chris Negrón, con lo que le decía a Marco, introdujo unos twists que tienen otras partes, que tienen que ver con diagramas, automorfismo del diagrama de Dynkin, Mm. pero nosotros miramos solamente estos. El próximo paso es mirar los otros. Bueno, entonces agarra la maquinaria, la máquina, pum, y deforma el coproducto y crea esta cosa horrible. Entonces, no es lindo de ver, funciona, para el físico funciona, pero no es lindo. Entonces, ¿qué haces? Bueno, miramos bien, entonces, ¿qué aparece acá en el exponente? Y entonces, en el fondo, lo que estamos haciendo es cambiando algo adentro de el álgebra de Cartan del álgebra del IG. Esto son coeficientes, ciertos coeficientes de los H, multiplicados por los H, entonces, eso motiva la siguiente definición, que miramos las funciones, qué le estamos haciendo a la raíz. ¿Está bien? Miro como teoría clásica de Lie, ¿qué le estoy haciendo a la raíz cuando tuerzo? Estoy cambiando. Entonces, esas son funciones del retículo raíz al retículo raíces, el retículo raíces, pero con coeficientes ampliados a las series formales. ¿Está bien? Entonces me queda una fórmula así, y tengo un phi más y un menos, porque cambian con uno o el traspuesto. Es ok. Bueno, entonces, cuando uno tuerce por twist, tiene que ver con funciones adentro del retículo de raíces del álgebra de Lie. Bueno, entonces, cambiemos todo el retículo del álgebra de Lie. Entonces tenemos una fórmula formal que cambia los elementos. Bueno, entonces, cambiando los elementos y escribiendo mejor, reescribimos la fórmula así, usando los morfismos. Entonces, ya me queda un poco más tragable el coproducto porque aparecen exponenciales escritas así. Bueno, pero este coproducto sigue viviendo adentro de las series formales y de álgebra extendida. No quiero hacer eso. Entonces, ¿qué quiero hacer? Quiero encontrar una versión a lo Jimbo que sea polinómica. Bueno, primer obstáculo es que son medio inmanejables estas funciones. Entonces, lo primero que pido es que las funciones caigan en los racionales. ¿Está bien? Primer paso, vamos a suponer que sean racionales. Suponiendo que son racionales, reescribo mejor el coproducto así. ¿Está bien? Me queda, o sea, hago lo mismo. En vez de poner E a la algo, pongo K y tengo una nueva escritura. Entonces, lo que tengo que pedir para que encontrar el álgebra polinómica es que estos señores vivan adentro de mi álgebra. Y para pedir que estos señores vivan dentro de mi álgebra, tengo que pedir que la imagen de eso se porte bien. Bueno, entonces, tenemos que pedir, diríamos, el primer pedido sería que la imagen de los psi me caigan adentro del retículo de raíces. Bueno, es horrible eso, no se cumple casi nunca. Entonces, el primer problema que tenemos es, ok, tenemos que ampliar nuestra definición. Como para la definición de multiparámetros usamos dos copias del toro, lo que hacemos acá es, vamos a abrir el retículo de pesos de raíces mirando otro retículo, pero que esté adentro, que sea manejable, que no agregue muchas cosas. Los primeros que hicieron esto, esta idea no se nos ocurrió a nosotros, no es muy original, sino que fue entendimos lo que hicieron Mauro Constantini y Michela Baragnolo para definir una versión polinómica de los twists de Regget-Higgs, que no dijeron ellos cómo salió ni dónde lo sacaron, sino que dieron las condiciones y les quedó. Entonces, reinterpretando todo eso, nos dimos cuenta que hay que agrandar el retículo ese que está apareciendo. Ellos toman el retículo de pesos y funciona, pero queda muy restrictivo. Entonces, nos permitimos agrandar el retículo más... Eso es como, eso es como pasar a un revestimiento del grupo, ¿no? En este caso sí, pero los que miramos nosotros no, porque puede dar otra cosa. No creo, no estoy seguro ahora. También miro distintas bases sobre Q del mismo retículo. Eso es lo que estamos haciendo.
Porque una forma es, vos estás deformando algo que está asociado a un grupo, pasás a un revestimiento del grupo, Sí, haces algo ahí y bajás. Eso porque cuando pasás de, o sea, cuando pasás de un grupo a un revestimiento, lo que estás haciendo es, estás agregando, es como el retículo de pesos de uno está contenido en el de otro. sí. Sí, pero no sé, no estoy seguro. Que me da. Porque acá no, sí. No estoy seguro. Podría ser, pero no estoy seguro. Porque acá obtenemos varios retículos que no sé cómo pasarlos de uno para el otro. Cómo mirarlo como está diciendo vos, pero puede ser. Tengo que mirarlo. Bueno, ¿otra pregunta ibas a decir? ¿No? No. Bueno, entonces ahora agrandamos los retículos y miramos el grupo cuántico con el retículo más grande. O sea, si agrando el retículo era, me daba los elementos, estos K que aparecían. Entonces, si agrando el retículo, tengo que agrandar estos elementos K. Entonces, miro la álgebra de grupo generada por estos elementos que vienen en el retículo. O sea, el retículo tiene el mismo rango. Entonces, tengo una nueva base. Y la base vieja la obtengo como combinación entera de la nueva. ¿Está bien? Eso es lo que quiero decir acá. Acá. Entonces, sucede que tomo el álgebra de grupo generada por este retículo, que tenga los generadores, estos K, digamos ahí. Y bueno, como dije antes, si las raíces son combinaciones enteras de estos generadores de este retículo, los KI viejos los obtengo como producto de potencias enteras de estos K gamma I. Entonces tengo una versión grande, o sea, lo que nosotros decimos es ensanchamos el toro. Necesito ensanchar el toro para que me entre el twist. Eso es, en el fondo es eso. Ensancho el toro para que me entre el twist. ¿Eh? Y eso es lo que estamos haciendo. Ensanché el toro. Entonces, definición básica, o sea que sale fácil, es que puedo obtener el grupo cuántico este, que también es como un grupo cuántico multiparamétrico. Lo que estoy haciendo es agrandar el toro. También agrando la subálgebra de Cartan con otro retículo. Y al igual que antes, tiene la presentación, que es igual, casi igual. ¿Está bien? Las relaciones cuánticas de Ser no cambian y todas las otras, esta tampoco cambia. Y las que cambian un poco son las otras, pero también de una forma muy manejable. Bueno, entonces tenemos una versión del grupo cuántico con toro más ancho y tengo la comultiplicación que tiene esta pinta, extraña, ¿está bien? Esto que está acá. Aparecen esos elementos que están ahí, que a priori no sé quién son, tengo que conocer bien quiénes son estas psi para ver quiénes son los elementos. A esta la vamos a llamar el álgebra Hopf twisteada, aunque en el fondo no es el twist, porque el twist vive en el grupo cuántico formal, no en el polinómico. Es como si fuera una sombra del twist. Bueno, entonces, esto es una versión multiparamétrica también de los grupos cuánticos. Y hay todos los ejemplos que estaban dando vueltas con twist caen adentro de este. Bueno, ¿cómo podemos ver que son los mismos que los otros? Bueno, si yo cambio ensancho el toro, puedo ver cuáles son las reglas de conmutación entre estos elementos y los nuevos, y cambiando un poco la presentación quizás pueda obtener la de multiparámetros. Esa es la idea. Y efectivamente es lo que sucede. ¿Cuál es la idea para cambiar la presentación? Bueno, la presentación que uno quiere, por distintos motivos algebraicos de Hopf, es que ahí tiene que haber un 1. Y acá tiene que haber un 1. Entonces, cambio todo para que obtener una nueva presentación de unos otros elementos E y F para que funcione eso. Bueno, quiere decir que, bueno, ya lo dije eso. Tomo estos nuevos elementos E y F, cambiados así. Y la idea es que cuando hago
la comultiplicación, aparecen los unos donde que yo quería que apareciesen. Ok, entonces, la comultiplicación, o sea, la estructura de coálgebra es muy parecida a la que tienen con el caso multiparamétrico, ese que dije de Ocado y Yamane, pero la presentación no tanto. Entonces vamos a ver cómo es la presentación con generadores y relaciones, mirando este tipo de elementos y no los otros. Ahí miro una pregunta. Ah, era un comentario. No, tampoco. Bueno, entonces miramos cómo reaccionan estos elementos entre sí con los otros y resulta que dan una versión multiparamétrica de la que conocíamos y se establece inmediatamente una biyección de conjuntos entre los twists torales. Le puse torales porque son estos particulares que definimos. Los multiparámetros racionales, que quiere decir que viven como dije antes, son racionales los Q y J. Los Q y J no, son potencias de Q racionales, eso quiere decir. Y dos cociclos torales que son los que introdujeron Huipé y Rosso. Entonces da todo lo mismo y es explícito la relación. Me das un twist, consigo el 2 cociclo de esta con una fórmula. O sea, consigo el multiparámetro. Me das el multiparámetro, consigo el 2 cociclo usando el teorema. Y si me das el multiparámetro, me consigo el twist, usando fórmulas bien explícitas con estas dos. ¿Está bien? Donde aparece la matriz de Cartan, diagonalizable, la traspuesta, y lamentablemente me aparece la inversa. Digo lamentablemente porque lo que hicimos hacer para álgebra de Kac-Moody anda un montón de cosas, pero se nos pudre el teorema ahí, que aparece la inversa en esa fórmula. Entonces estamos tratando de ver cómo sacar la inversa. Entonces tenemos el teorema. Y el teorema está escrito en forma técnica, pero dice lo siguiente. Si agarro un grupo cuántico con toro suficientemente grande, entonces las deformaciones multiparamétricas, los grupos cuánticos multiparamétricos son exactamente, o son isomorfos a los grupos cuánticos twisteados. O sea, deformaciones por cociclo son lo mismo que deformaciones por twist. ¿Está bien? Esto, el teorema es re técnico, tuvimos que dar un montón de vueltas para probarlo, pero en el fondo la idea intuitiva es esa. O deformás por cociclo o por twist da lo mismo. Da una versión del grupo cuántico multiparamétrico. La prueba, estos son cocientes, o sea, hay una parte técnica más que estoy ocultando. La prueba se hace para la versión doble, con los dobles de Manning. Uno puede pasar al límite semiclásico de estos objetos, se obtiene un teorema para biálgebras de Lie, donde deformaciones del cocorchete me llevan a deformaciones de estructura de álgebra de Lie, así que es muy lindo también la parte clásica. Eso lo estamos escribiendo ahora porque estamos haciendo el mismo teorema para la versión formal. ¿Por qué? Porque nos molesta que el cociclo se pueda escribir vive dentro de las cosas polinómicas, pero el twist vive dentro de las cosas formales. Entonces queremos trabajar algo donde se pueda manejar, se pueda pasar la información de un lado al otro de forma más limpia, y eso es trabajar con las álgebras formales y pasando al límite semiclásico. Y la idea es, como dijo Marco, también usar otros tipos de cociclos y twists donde aparezcan automorfismo del diagrama de Dynkin. Nuestra noción, nuestra intuición es que va a pasar lo mismo. Y en el fondo todo da lo mismo porque los grupos cuánticos son objetos como autoduales. Tienen adentro... ¿Por qué digo esto? Porque son objetos que son dobles copias de álgebras de Borel. Y el dual de un álgebra de Borel es, como son peronistas, es otro álgebra de Borel. ¿Está bien? Entonces, como son duales entre sí, es como que el objeto es autodual y todo funciona. Es más o menos la filosofía. Bueno, y esto es lo que quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Ahí yo tengo una pregunta. Si uno agarra alguna de la lista de estas de biálgebras de Lie con parámetro discreto no trivial, no vacío,
no hay en principio la lista, así como vos tenías la lista de los multiparamétricos, que a mí me da la impresión que son los del parámetro discreto vacío. ¿Hay una lista famosa de algún lado que uno imagine que corresponda a alguno con parámetro discreto no vacío? Ponele, no sé, el más chiquitito en SL3, por lo menos. Hay unos famosos Kremer-Gervais o algo así, que se supone que son como el parámetro discreto maximal. No, Esos, no la conozco. No, no la conozco. De hecho, hay un paper de Hoss, Lavoisier y Toro, Margarita Toro, donde dice que los únicos deformaciones y cociclos y twists que hay que mirar son estos, los que provienen del toro, porque son los únicos que tienen interpretación geométrica. bueno, pero Pero sí, es cierto, los puede otros haber sí. algún otro, alguna otra. Sí, estuve intentando averiguar dónde hay, no encontré. O sea, están los ejemplos de Chris Negrón que los hace para cosas de dimensión finita. Pero no sé si esto se puede extender en general. Ettinkoff me dijo como diciendo, esto estaba hablando de cociclos también y estos tweets, con otras cosas que hicimos, y me dijo, estos son los que, cuando el otro dato es trivial. Y sí, pero no conozco la otra información. No sé si hay, porque no, él me lo ha dicho, sí, eso están hechos en otro lado. Me parece que tampoco están. Lo cual está bueno verlo, ¿está bien? Bueno, está bueno para hacerlo. Sí, sí, no sé qué tan factible es. Pero bueno, sí, está bueno para verlo. Es un buen proyecto. ¿Estas deformaciones tienen alguna interpretación geométrica? Bueno, la interpretación geométrica que le puedes dar son mirando los límites semiclásicos. Por ejemplo, si cambias el por twist, cambia el coproducto. El límite clásico lo que te está cambiando es la estructura de Poisson, del grupo de Poisson asociado al álgebra de Lie. Entonces estás cambiando la estructura de Poisson. Esa es la parte geométrica. Porque esto que te digo es una forma de ver geométricamente eso que estás haciendo, de agrandar el coso de pesos. Esa parte geométrica. Sí, imagínate que tenés un grupo, ¿no? De Lie. Entonces, y agarrás un revestimiento. Entonces, si vos tenés una estructura de Poisson, el revestimiento también va a ser un grupo. Entonces, si tenés una estructura de Poisson abajo, arriba también, le haces el pullback de la estructura de Poisson y te da otra, ¿no? Sí. Pero arriba vas a tener más lugar para deformar que abajo, entre comillas, ¿no? Sí. Y ahora, los revestimientos de tu grupo, ¿sí? Mandan el látiz de pesos a un látiz más grande. O sea, cuando lo haces en geometría algebraica, los revestimientos están directamente puestos como, o sea, los revestimientos son, se corresponden con los látices que están entre el coso de pesos y el coso de raíces. De raíces. ¿No? Entonces, y se corresponden precisamente con agrandar el toro de la manera que lo estás haciendo. Sí, pero sí, es cierto eso. Es como que tendrías un grupo cuántico simplemente conexo y el otro la parte adjunta. Lo que me hace dudar es que nosotros salimos, o sea, el caso de que uno toma el retículo de pesos es un particular tomando ciertos datos. Si yo los cambio, me salgo del retículo de pesos, así que estoy haciendo otra cosa que no sé qué es, y por ahí decís, es lo mismo, pero no me estoy dando cuenta. No. O sea, entendí lo que me decís, pero o sea, eso de los pesos es solo cuando uno lo hace en geometría algebraica, pero si vas a hacer geometría directamente, entonces ahí podés agrandar el retículo de pesos tanto como quieras. claro, Porque el problema de los algebristas es que el cubrimiento universal no existe. Sí. En cambio, si vas a hacer geometría de Poisson, vos podés agarrar un grupo de Lie cualquiera. Entonces, ahí realmente podés hacer cualquier látiz que contenga tu retículo de pesos. Eso está bueno. Eso está muy bueno. ¿Por qué? Porque en el fondo el objetivo donde voy es mirar, a ver si escribo, el objeto dual a estos objetos
dual en términos buenos. Es un álgebra de coordenadas sobre un grupo G. Claro, el grupo, sí. ¿Está bien? Y este psi que está acá quizás es un psi que va ahí, o sea, esto digamos multiparámetro acá. Mm. Y quizás el grupo este que estás diciendo vos, esto que está acá, es un grupo envolvente, o sea, quizás tenés razón. Porque si no haces eso, o sea, si te quedas en la parte algebraica, te puede aparecer DSL, te puede aparecer PSL o ese tipo de grupos. Claro, pero hay muy poquito, porque son solo los sublátices que están entre los pesos y las raíces. Claro, tenés pocos. O sea, Claro, hay la poquito. clasificación de Givalet. Claro, pero Pero- ponele para SL2 nomás, ya tenés el revestimiento universal, como el grupo fundamental de SL2 es Z, Sí. ya tenés un cubrimiento infinito, entonces es enorme la cantidad de cosas en el medio. Ahora, Quizás es eso, ¿eh? O sea, no no llegué solía ahí, pasar, pero es muy buena idea esa. Es eso. no solía pasar que con estos OQ o el U había una solución exacta corta con por lo menos con las raíces de la unidad, con el O de G común y el pequeño y algo de dimensión finita, ¿no? Sí, pero no la tengo para la versión multiparamétrica esa. Esa es otra cosa que estoy tratando de hacer. Esas no están para multiparamétrica, No. pero no están Valen porque para... sabes que no valen o porque no te salió todavía. No, sí. En donde probé me salió. Pero probé en casos particulares. Por ejemplo, la de Constantini Baragnolo. Como uso el retículo de pesos, como dice Mariano, el G que me aparece ahí es un G conocido. Es el grupo, tomás el simplemente conexo y El está ahí. adjunto. Sí, el adjunto. No simplemente conexo. Y ahí sí, te queda la solución exacta, anda todo bien. O sea, yo sé quién es todo. Pero para ese twist de Constantini Baragnolo. Ahora, si uno lo cambia, yo creo que va a cambiar el grupo y van a aparecer otros grupos, y todavía no lo hice. No me queda tiempo, pero lo primero que tengo que definir es la versión multiparamétrica del O, que estamos haciendo eso, Claro. y después ver la asociación exacta esa que aparece. Metateorema, teoremón es que todas las álgebras de Hopf son conscientes de esas cosas. Claro. Conjetura medio rara, loca, pero todos los ejemplos que miro me da. Es una cosa increíble. Y tiene mucha geometría. Lo lindo es que tiene mucha geometría dentro y muchas cosas. Porque una cosa que pasa es, finalmente, en la versión del G, ¿no? La O de G, eso es Sí, una deformación con una estructura. Agarrás el grupo, lo mirás, le pones una estructura de Poisson y deformás usando la estructura de Poisson el anillo de coordenadas. sí, ¿No? Entonces, ahora, si tenés el grupo, podés considerar un revestimiento del grupo. Entonces, y podés hacer lo mismo arriba. ¿No? sí, Entonces, sí. arriba hay más lugar para hacer deformaciones. Porque hay un parámetro discreto que tiene que ver con el grupo del revestimiento, básicamente. Sí, ¿No? Entonces, haciendo el pullback de la estructura de abajo, obtenés una deformación de arriba que te va a dar lo mismo. Pero ahora podés hacer aparecer escalares, porque tiene que ver con las representaciones del grupo fundamental. Seguro uno puede cambiar la estructura de Poisson y obtener otra deformación. Eso, por lo menos en el caso de que tenés un grupo posta, eso parece lo que estás diciendo, pero vos lo estás diciendo al nivel de la U, digamos, ¿no? sí. O sea, Ahora, tu teorema es con nivel de O. O sea, es Claro, mirar este teorema con el nivel de O. claro, sería Y, eso. o sea, el teorema de Mariano sería la versión multiparamétrica de G es Claro, la versión uniparamétrica de G del torcer el grupo de Poisson envolvente a G. claro. Que en el ahora, fondo, Igual. para los grupos, eso tiene que ver con que los grupos fundamentales de los grupos de Lie son muy chiquitos, digamos. Claro, claro. bueno, y O ya sea, que está, pues agarrar en vez de los grupos de Lie clásicos, agarrar eh, sus revestimientos universales, ¿no? Y ya listo. Pero digo, la estrategia que dice Mariano en principio funciona para estos multiparamétricos, ¿no? Porque vos agarrás un ODG, agarrás el álgebra de Lie G gótica, tenés la estructura de biálgebra de la lista esta dada por el multiparámetro, ¿no? O sea, alguien en el lambda 2 de H, que son tu matriz antisimétrica,
Sí, y después la parte de XY, wedge y sub I, o E sub alfa, wedge E menos alfa, no sé, esa suma de que está siempre. Eh, y, y esa es esa que es la lista que dio Dirichlet, ¿no? De las estructuras de álgebra de Lie en G. Esa simplemente te da la estructura de Poisson, ¿no? Porque te sí, da el campo vectorial, el bicampo sí, vectorial. sí, te Si da la vos estructura de pudieras, Poisson. si vos pudieras, dado un grupo de Lie Poisson, hacer la deformación correspondiente como del álgebra, no sé, como Moyal o andás a ver cómo, esa te daría la deformación de lo de G, ¿no? O sea, el punto para mí está en que si vos tenés una estructura de Poisson, cómo encontrar la deformación asociada, que, no sé, Kontsevich te dice que hay, no sé, o Ettinghoff y Kazan, pero Tingo eh, Kazan. Kazan te da para el UDG en realidad, ¿no? Pero Kontsevich te dice que hay, pero capaz en un grupo de Lie Poisson, a una exponencial, anda a saber, pero en principio esa estrategia que dice Mariano te debería funcionar para el OQ multiparamétrico, porque pones directamente la biálgebra de Lie multiparamétrica, ¿no? Sí, no la miré nunca eso. O sea, sí, o sea, eso funciona porque yo lo hice al revés. O sea, yo las versiones Porque ya las multiparamétricas del conocías. OQ, claro, los OQ de G multiparamétricos, los ejemplos que tengo, hago al revés. Miro la estructura, bajo hasta la biálgebra de Lie y la encuentro. Pero debe funcionar lo que dice Mariano. Pero hay que hacerlo. Sí, no sé, sí, yo creo que Ah, puede andar. porque aparte tus deformaciones provienen de esa fórmula de Moyal, ¿no? Es una exponencial de sumas de diferenciales, Sí, después de derivaciones, digo. de Y esas, derivaciones. esas deformaciones provienen de una estructura de Poisson bien concreta en el grupo, Sí, ¿no? Entonces, es re geométrica la construcción. Este es regiométrico. Es regiométrico. Benjamín Enríquez no logró hacer alguna cuantización de estas de biálgebra de Lie? No sé, puede ser, pero no le conozco en un paper. Yo conozco un paper que miraron estas cosas con Nicolás, pero Pues, no es tan así. Miran cuasi álgebra de Hopf. pues Patricia estuvo un tiempo en Estrasburgo y le contó lo que hizo en la tesis, qué sé yo, y Enríquez en un momento se entusiasmó bueno, vamos a cuantizarlas a todas, no sé si lo logró. No vi En todo nada. caso la versión de UDG, no la de ODG. Claro, la de ODG me parece más linda por toda esta cosa geométrica que está atrás, pero bueno, necesitamos hacer primero el UDG porque la idea iba a pasar por la dualidad y un montón de cosas. O sea, pasar la información de UDG usando representaciones a los ODG y ese tipo de cosas. O sea, es otro trabajo que estamos haciendo, el de ODG. Bueno, ¿Alguna otra pregunta? Yo estoy. Yo te quería hacer una pregunta más. Las deformaciones estas te quedan también, digamos, tienen la graduación por la acción del toro. Son Sí, Z y pico sí, graduadas. sí, Bueno, entonces, vos podés torcer estas álgebras por la graduación, agarrando un 2 cociclo sí, de Zn y simplemente torciendo el producto por ese 2 cociclo. sí. ¿Sabés si te queda alguno de estos deformaciones multiparamétricas? Sí, son las mismas. ¿Son las mismas? Sí, todos los cociclos, viste que digo los cociclos, acá el teorema dice, los cociclos que están de esta familia rara son esos. Ah, ok. Sí, O perfecto. sea, los cociclos que definí antes, los que aparecen ahí son esos. No está escrito en ningún lado, pero bueno, esos son los que usa lo que dije antes, Hodge, Toro y Lavoisier. Usan Porque torcer. hay un paper de los mismos que definen
Artin, Tate y Y alguno Shelter. más. Shelter. No son justo, no es ¿No? de Shelter, es algún otro. Me Que tengo que fijar en miran estos dos cociclos, creo que solo para GLN igual. Y Sí, prueban también un resultado de equivalencia de esas deformaciones de dos cociclos con algunas deformaciones multiparamétricas. sí. Pero no estoy seguro que sean justo estas. A ver si... Sí, son estas. Los hacen para Ok. OQ de GLN. Sí, exactamente, ahí está. Sí, eso los miré. Y bueno, eso Ok, nos basamos en eso para hacerlo para cualquier G reductivo, o por lo menos semisimple. Sí, ahí bien. vamos. Buenísimo. Es muy Gracias. instruido, este seminario es muy instruido, la gente sabe leer paper. Bueno, Uno no puede mentir fácil. bien. Muchas gracias, Gastón, nuevamente, y gracias por la participación. Gracias a ustedes.